Yo lo que quisiera es plantear dos reflexiones que hizo Bueno en su momento, en el año 2002 concretamente, en relación a la memoria y a la historia y a su posible encaje o imposibilidad de encaje. Ya adelanto que entendemos que no tiene sentido. La expresión en memoria histórica carece de sentido. Y lo haré citando un par de fragmentos de un artículo de Bueno titulado Sobre el concepto de memoria histórica común, que es la transcripción de su intervención en la presentación del libro De Bilbao a Oviedo, pasando por el Penal de Burgos. Cito textualmente: el concepto de memoria histórica pretende remitirnos a un sujeto abstracto, la sociedad, la humanidad, una especie de divinidad que todo lo conserva y lo mantiene presente, capaz de conservar en su seno la totalidad del pretérito que los mortales del presente deberían descubrir. Subrayo lo de descubrir porque en un momento concreto de la ley se habla de construir la memoria, para que entendamos que yo lo que estoy planteando es las contradicciones que he visto en este texto. Esta memoria histórica tiende a ser una memoria histórica total, que se aproxima a lo que pudiera ser la memoria eterna de quien vive las cosas tota simul et perfecta possessio. La historia es una interpretación o reconstrucción de las reliquias que permanecen en el presente, esto es fundamental, y una ordenación de estas reliquias. Por tanto, la historia es obra del entendimiento y no de la memoria. Entendemos que la historia, al menos en su aspecto fenoménico, se nutre de relatos, es decir, de textos, y de reliquias, es decir, de, por decirlo de algún modo, monumentos y relatos. Por lo tanto, la eliminación de estos impedirá hacer una historia rigurosa. Yo echo en falta, claramente, la incorporación de los crímenes, secuestros, extorsiones y demás delitos llevados a cabo por la banda terrorista ETA. Me sorprende enormemente que si de aquí de lo que se está hablando es estrictamente de democracia y se define con tanta claridad el arco temporal, perdón por la reiteración, del que estamos hablando, no se puede excluir a este grupo que en absoluto cabe llamar, a mi juicio, como democrático. De hecho, si mis cálculos no fallan, hay 131 españoles, la banda terrorista ETA mataba españoles con objeto político de segregar una parte del territorio español, en este caso Vascongadas y Navarra, incluso otro de Francia, pues son 131 españoles que caen muertos en ese periodo histórico. Yo los echo absolutamente en falta. Ello por no hablar del resto de delitos que hay. Ello por no hablar de una limpieza que se hizo, y ya aludiría a un libro de Víctor Ibáñez, la limpieza, en cierto modo, que se hizo con la facción carlista, que tiene un componente religioso inequívoco y que tuvo una participación tanto en la guerra civil como en diversas fases del franquismo, que yo echo de menos completamente desde un punto de vista histórico, ¿no? Da la impresión de que los crímenes de ETA se quieren eludir de algún modo, y de que esa ilusión podría llegar a la confusión de que la banda del hacha y la serpiente, por hablar ya de los símbolos, que es otro de los puntos que se tratan en esta ley, pues de algún modo era un grupo únicamente democrático, y desde luego choca frontalmente con los objetivos de este punto, ¿no? Hay otras omisiones. Por ejemplo, en 1944, que está dentro de este ámbito temporal al que nos remitimos, se produce la Operación Reconquista de España, protagonizada por el Maquis. Este grupo en absoluto cabe caracterizarse como democrático, en absoluto. También se omite. Es decir, que aquí hay unos vacíos verdaderamente llamativos. ¿Respetó acaso ETA los derechos humanos aprobados en 1948? Yo creo, y la respuesta creo que es evidente, ¿no? ¿Lo respetó el Frente Popular durante la Guerra Civil? Que también transcurrió en parte en el País Vasco, o en Navarra, por ejemplo. No, ¿verdad? ¿De qué verdad estamos hablando? ¿Acaso la historia no es un campo de batalla ideológico constante, donde la verdad está discutida constantemente y sometida a la aparición de nueva documentación? Vuelvo otra vez a echar en falta la acción criminal de ETA. ¿Dónde está? ¿Acaso las bombas de ETA no eran igual de devastadoras que las que pudieron caer en Guernica? Pregunto, ¿qué pasa con las figuras de vascos que caen a manos de otros vascos? Por ejemplo, la figura de Javier Ibarra, consejero del Banco de Vizcaya. ¿Qué tratamiento se le va a dar a estas personas? ¿Qué tratamiento se le puede dar a Ángel Berazadi, asesinado en 1976? Cuando se habla de las personas que se exiliaron por causa del golpe militar y la dictadura franquista. A ver, ¿cómo determinamos exactamente los motivos que llevaron a muchos españoles a salir de sus casas? ¿Cómo abordar, si volvemos al tema del tiempo que estamos tratando, el giro que da el PNV en el Pacto de Santoña? ¿Que hay un PNV antes del Pacto de Santoña y otro después? ¿Y cuál es el que se ajusta a estas coordenadas?
Habla también de mujeres que padecieron humillación, violencia o castigo por razón de haber ejercido su libertad durante la Segunda República, aquí otra vez entramos abriendo el paréntesis de una manera quizá arbitraria, o por el mero hecho de ser mujeres y estar relacionadas con otras víctimas. Bueno, ¿cómo se elabora cómo se hace la criba de estos casos? ¿Cómo sabemos cuándo es una violencia de carácter político? ¿Qué significa construcción de la memoria? ¿Significa acaso el establecimiento de una historia oficial? ¿Quién la determina? ¿Con qué relatos? ¿Con qué reliquias? La repercusión en la memoria colectiva, otra vez una cosa verdaderamente metafísica, no hay ninguna memoria colectiva. La memoria es individual y episódica. ¿Se va a respetar la toponimia del momento? Esto no es una cuestión baladí. ¿Qué tratamiento se le va a dar a los zulos de ETA? ¿Son lugares para la memoria o no? ¿Eran lugares vinculados, como se dice, a la defensa de los valores y libertades democráticas? Preguntas que yo querría hacer a quienes han redactado esto. ¿Fueron legitimadores del franquismo o acaso no lo fueron todos los alcaldes que lo fueron durante ese tiempo? Y no estoy hablando de las grandes ciudades, estoy hablando hasta de la aldea más perdida de Vizcaya, por ejemplo. ¿Fueron o no lo fueron? ¿Fueron legitimadores los cargos públicos, todos en su totalidad? ¿Fueron legitimadores aquellos que participaron en empresas públicas del franquismo? ¿Altos cargos, por ejemplo? ¿Los sindicatos verticales fueron o no legitimadores del franquismo? ¿Todo español que juró bandera en ese periodo de tiempo, una bandera vinculada nítidamente con el régimen de Franco, legitimaba o no con su jura de bandera el régimen? A ver, ¿cómo delimitamos lo que es legitimar? ¿Con qué intereses? ¿Acaso no son símbolos del franquismo y elementos constitutivos todas las infraestructuras que se levantan en un periodo de tiempo tan enorme como fue el que transcurre desde el 36 al 78? Es decir, las viviendas sociales, las famosas centrales hidroeléctricas, los famosos pantanos, las iglesias que se construyen en el momento, ¿no son símbolos de aquel tiempo? ¿O acaso dejan de serlo por quitarle únicamente la placa del día de la inauguración? ¿No es esto una forma hipócrita de actuar con respecto a esos elementos de nuestra realidad? ¿Se pueden entonces mantener los murales de exaltación a ETA o no lo son? ¿O no hay exaltación ahí de una banda que se funda en pleno franquismo? Bueno, yo me preguntaría que ¿qué se entiende por historia de la lucha del pueblo vasco por sus derechos y libertades? ¿Qué libertades? ¿Qué derechos? ¿Acaso no eran vascos los que cayeron abatidos por las balas 9 milímetros para Bellum disparadas por otros vascos? ¿Cómo distinguimos entre vascos? ¿Qué hay, buenos y malos vascos? ¿O es que eran incómodos desmemoriados los que cayeron abatidos, porque no habían perdido la memoria de lo que eran? O sea, todas las políticas del franquismo son, por ser precisamente producidas desde ahí, negativas. Todas las acciones, ¿es posible un régimen de 40 años instalado en el puro error? ¿Se me va a condenar por decir a mí que hay algunas medidas laborales, por ejemplo, positivas? A mí o a cualquier otro, ¿eh? ¿Y cómo abordar también personas que durante su trayectoria vital cambiaron de parecer? ¿Cuál Dionisio de Ridruejo es el que se puede condenar? ¿El que está en la redacción del Cara al Sol o el que está a favor de la autodeterminación de los pueblos? ¿Acaso combatir el franquismo, los muchos franquismos que hubo? Porque claro, pensar que el franquismo es igual desde el primer minuto hasta el último es un error mayúsculo, ¿no? ¿Te convertía en democrática esa acción? Que yo creo que es lo que aparece subyaciendo en esta ley. A mi juicio, la Ley de Memoria Histórica Nacional y todas las autonómicas que derivan de ella, evidentemente, buscan la división entre españoles e incluso entre gentes de la misma región, País Vasco en este caso, ¿no? Y juzgan en nuestra historia pues desde el rencor, creando una verdad oficial sobre el pasado con la cual no se puede disentir. Con este entramado legal se persigue el derecho a disentir de la verdad oficial, una verdad que se impondría a todos los españoles y que implica, igualmente, un ataque a la libertad de expresión y de cátedra. La memoria histórica es, a la vez, damnatio memoria, borrado de la memoria. Creemos que es una lectura diametralmente opuesta al relato ficción de un pueblo vasco oprimido por España en un arco además temporal a la carta donde los partidos del franquismo son los malos y sin embargo obvian que los etarras son algo así como los representantes de los derechos humanos. Y este es un nuevo instrumento, una ley que juzga la historia desde el rencor además y que presenta a quienes durante años utilizaron el terror, la extorsión y el miedo y el asesinato como grandes demócratas por el simple hecho de considerarse antifranquistas. Creo que quien
quien utiliza esa expresión es quien en el fondo está buscando la división de las personas, acusando a quienes promueven o promovemos leyes de memoria histórica que buscan memoria, que buscan justicia, que buscan reparación. Acusar de la división a las personas me parece que es extremadamente grave, y creo que detrás de esto sí que hay una ideología, y una ideología peligrosa. ¿Qué hacer con esta ley? Yo creo que esta ley no debiera seguir adelante, claramente. Creo que hay otras formas de abordar problemas que sí existen con respecto al pasado, pero me parece que esta no es la vía.